Profe, Muy el de bien. ayer ya lo tuviste. No, lo estoy subiendo. Lo que pasa es que está bastante lento. Ya intenté incluso subirlo con cable porque siempre está muy lento la subida de eso. El último video que subí ayer se me demoró como 8 horas para subir. Es ridículo, pues. Entonces ya tengo el computador conectado por a ver si eso mejora la transmisión. Listo. Bueno, muy bien. Ahora sí, vamos a darle inicio entonces a la clase de hoy. La clase de ayer estuvimos hablando de los factores que determinan la competencia. Básicamente, ¿qué fue lo que dijimos? Si tenemos una demanda, ¿quién es el juez competente para conocer esa demanda? Es decir, ¿qué hago yo con la demanda? ¿A quién se la presento? Para eso dijimos que se necesitan analizar los factores que determinan la competencia. ¿Qué dijimos que eran estos? Factor subjetivo, factor objetivo, factor territorial, factor funcional y factor de conexidad. Entonces, para identificar a quién le corresponde tramitar una determinada demanda, tenemos que hacerlo con estos factores. Dijimos ayer que el factor subjetivo analiza la calidad de las partes y analizará entonces si alguna de las dos partes es una persona pública, entonces le corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa. El segundo factor, que es el factor objetivo, analiza entonces la cuantía y la materia. Vengan acá, yo intento hacer una cosita aquí para que lo vayamos poniendo aquí más chévere. Vamos a hacerlo así. Entonces, factores que determinan la competencia. Listo. Entonces vamos a hacer esto así de esta manera. Muy bien. Listo, entonces vamos acá, jerarquía. Entonces acá tenemos los factores. Acá tenemos el subjetivo y el objetivo, que fueron los que vimos ayer. Entonces el subjetivo mira la calidad de las partes. Y entonces de ahí puede salir dos cosas. Si las partes son de derecho público, es decir, personas jurídicas de derecho público, una entidad del Estado, etcétera, entonces en este evento le corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa. ¿Listo? Si por el contrario las partes son de derecho privado, entonces le va a corresponder a la jurisdicción ordinaria. El problema de la ordinaria es que son 4. Civil, penal, laboral y familia. ¿Listo? Listo. Ahora viene el factor objetivo. El factor objetivo va a analizar dos cosas. Analiza la materia del asunto y analiza la cuantía. De la materia del asunto podemos definir que el proceso sea, entonces, si es ordinario, civil, penal, laboral o familia. Entonces lo voy a quitar esto de acá para que quede mejor organizado. Listo. Entonces, con la materia analizo si es civil, penal, laboral o familia, analizando la naturaleza del conflicto. ¿Qué es lo que lleva a las personas al proceso? Entonces, dependiendo de la clase de conflicto, este factor objetivo nos va a decir si el asunto es civil, penal, laboral o familia. En cuanto a la cuantía, dijimos que la cuantía puede ser de 3 formas. Puede ser mayor cuantía, ¿sí?
y esto es cuando es más de 150 salarios mínimos. Puede ser menor cuantía, que se da cuando es más de 40, pero menos de 150. Y puede ser de mínima cuando sea menos de 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ¿sí? Que fue el cuadro pues que vimos ayer, que era este cuadro, ¿sí? Que dijimos que si es mayor cuantía, le corresponde entonces al juez de circuito en primera instancia y en segunda instancia le corresponde al Tribunal Superior de Distrito. Si es menor cuantía, le corresponde en primera instancia al juez civil municipal, al juez municipal, perdón, y al juez de circuito en segunda instancia. Y si es mínima cuantía, le corresponde al juez municipal en única instancia. Eso es lo que nos analiza el factor objetivo, los dos puntos, la materia y la cuantía. ¿Listo? Ahora bien, mira, yo les cambio aquí el color para que cada uno sea como un... pero esto no me va a poner... Bueno, dejemos esto, ¿qué más? Voy a quitar este título para que quede más grande el cuadrito, este cuadro. Muy bien. Pero dijimos que puede ocurrir que el asunto no tenga contenido económico. En ese caso, debemos acudir a otro factor, que es el factor funcional. Y dijimos que ese factor funcional distribuye la competencia en razón de la disposición que hace la ley. Y mencionamos que en el Código General del Proceso se menciona de manera directa que le corresponde al juez municipal, al juez civil municipal, al juez civil del circuito, al juez de familia, al tribunal y a la corte de manera directa. Entonces, que en caso de que no exista cuantía, es decir, de que el proceso no tenga contenido económico, se acude al factor funcional que distribuye la competencia en razón de si la situación está atribuida a un funcionario o a otro porque así se ha designado en la ley. ¿Listo? Eso fue lo que vimos ayer. Ahora vamos a pasar a esto, porque hasta este punto yo ya sé, primero, si es jurisdicción ordinaria, contencioso administrativo, si estamos en civil, penal, laboral, familia o administrativo. Y yo ya sé cuál es el rango del juez, si el proceso lo vamos a presentar ante el juez civil municipal, ante el juez civil municipal en primera instancia o en única instancia, o ante el juez de circuito, y ya sé incluso a dónde iría en la segunda instancia el juzgado, ¿sí? Es decir, si el proceso inicia ante el juez civil municipal en primera instancia, yo ya sé que va al circuito en la segunda instancia. Si el proceso inicia ante el juez civil del circuito, la primera, entonces yo sé que en la apelación, en la segunda instancia, iría ante el Tribunal Superior de Distrito. Listo. Recuerden que si alguno tiene alguna duda y me va a preguntar, tiene que activar el sonido porque todos están silenciados para evitar la mayor cantidad de interferencia con ruidos. Entonces, si alguno va de pronto a hacer algún aporte o me va a preguntar algo, con mucho gusto lo puede hacer, pero recuerde que debe activar el sonido para poder hablar. Listo. Entonces, tenemos ahí que hasta este momento yo ya sé cuál juez y de qué rango es el que conoce el proceso. Entonces yo ya sé que la demanda tal la debo presentar ante el juez civil del circuito. Pero ahora viene una nueva pregunta. De todos los jueces de Colombia, de todos los jueces civiles del circuito de Colombia, ¿cuál? Porque yo tengo, por ejemplo, aquí en el área metropolitana, juez civil del circuito en Envigado, juez civil del circuito en Itagüí, juez civil del circuito en Bello, juez civil del circuito en Medellín, ¿sí? ¿Cuál de esos es al que le corresponde tramitar el proceso? De todos los jueces civiles del circuito que hay en el área metropolitana, incluso en Colombia entera, ¿cuál es el competente?
Para eso tenemos que acudir a un nuevo factor, ¿sí? Que es el factor territorial, este que está en el centro. Entonces, el factor territorial lo que hace es distribuir la competencia en razón de unos fueros. Entonces, vamos a ver aquí, factor territorial. Este lo que nos va a decir es el juez de qué parte del territorio colombiano es el encargado de resolver el conflicto. Esto se hace por medio de unos fueros. Esos fueros son los que me van a determinar la competencia. ¿Cuáles van a ser esos fueros? El fuero personal, el fuero real, el fuero hereditario, el fuero instrumental y el fuero contractual. Esos son los fueros que me van a determinar cómo se distribuye la competencia dentro del territorio nacional. ¿Listo? Entonces, pasemos a hablar ahora precisamente del factor territorial. Vamos a ver si lo tengo por acá. Factor territorial. El factor territorial se relaciona con el espacio en el cual un funcionario ejerce sus funciones. Cuando estábamos hablando de jurisdicción, recuerden que yo les dije que tenemos jueces municipales cuyo campo de acción es un determinado municipio, que tenemos jueces de circuito donde su campo de acción son varios municipios, ¿sí? Que forman un circuito. Por decir algo, Envigado es el circuito y los municipios que contiene el circuito de Envigado son el municipio de Envigado y el municipio de Sabaneta. En el caso de Itagüí, el circuito de Itagüí tiene como municipios el municipio de Itagüí y el municipio de La Estrella. Todos pertenecen a ese mismo circuito. ¿Listo? Entonces, cuando yo estoy diciendo aquí que el factor territorial tiene que ver con el espacio en el cual el funcionario ejerce sus funciones, me estoy refiriendo a eso. ¿Sí? Este factor sirve para determinar cuál de los varios juzgados de la misma rama y categoría existentes en el territorio nacional le corresponde conocer un determinado proceso. Para establecer el factor territorial se acude al fuero, que es el lugar donde una persona debe ser demandada o juzgada. Y los fueros se clasifican en personal o general, real, contractual y algunos especiales. Hemos escuchado en los medios de comunicación muchas veces, no, es que esta persona es un aforado, es que esta persona es aforado y debe ser demandado en tal parte. Es que como el presidente tiene fuero especial, tiene que ser demandado en otra parte. ¿Qué es eso de los fueros? Como todas las personas tenemos derecho de acción, es decir, todas las personas tienen derecho a demandar. Esto nos genera un problema. Y es que yo puedo demandar al que quiera por la razón que quiera. Pero ¿qué pasa si yo demando a una persona de escasos recursos y me voy y la demando en San Andrés? ¿Cómo hace esa persona de escasos recursos para comprar un tiquete y viajar hasta San Andrés? Y yo lo puedo hacer, es parte del territorio colombiano. Y yo puedo demandar, y puedo demandar al que me dé la gana. Entonces, esa persona quedaría indefensa precisamente por esa condición de bajos recursos, porque no se puede desplazar hasta San Andrés. Para evitar que ocurran esa clase de arbitrariedades, se limita el derecho de acción y dice, usted sí puede demandar al que quiera por la razón que quiera, pero siempre que usted va a interponer una demanda, debe respetar el fuero. Es decir, que yo tengo que interponer una demanda en un lugar específico. El primer fuero que vamos a ver hoy es el fuero personal. El fuero personal o el fuero general menciona que se debe interponer una demanda en el lugar donde está domiciliado el demandado. Es decir,
que si yo quiero demandar a Pedro Pérez, debo hacerlo en el domicilio de Pedro Pérez. Ese fuero general o fuero personal que dice que yo tengo que demandar en el domicilio del demandado, lo que hace es que genera una garantía a las personas, porque yo estoy tranquilo porque la garantía dice que si usted me va a demandar a mí, lo tiene que hacer en mi domicilio. Entonces, aun cuando yo sea de bajos recursos, si usted me demanda aquí en Envigado, yo necesito coger un bus, un taxi, hoy no, porque estamos en la casa con lo del coronavirus, pero ya superada la crisis, no es sino coger un bus, un taxi y bajar acá al parque de Envigado y ahí al ladito están los juzgados, ¿sí? Entonces, yo me puedo defender más fácilmente. Entonces, lo que hace el fuero personal es que le garantiza a las personas, digamos, esa facilidad para defenderse porque la acción, la demanda, está siendo presentada en tu domicilio, ¿sí? Ese es el fuero personal, que usted tiene que ser demandado en el domicilio suyo. O sea que el demandante tiene una carga. A usted le dicen como persona, usted puede demandar al que sea por la razón que sea. Sin embargo, usted tiene una carga. ¿Cuál es esa carga? Que si usted va a demandar a alguien, tiene que ir a demandarlo en el domicilio de él. Entonces, esa es la carga que se nos impone a nosotros para demandar. ¿Dónde está la situación ahí? ¿Dónde está el problema? El problema radica en que, como toda regla general, existe una excepción o unas excepciones. Entonces, ese fuero personal tiene unas excepciones. A ver, miro si esto está aquí en diapositiva. Denme un segundito, por favor. Aquí está. Fuero personal. El fuero personal rige para todos los procesos contenciosos, declarativos o ejecutivos, en los que la competencia se determina por el domicilio del demandado. ¿Sí? Y a falta de este, la residencia. Y a falta de esta, el domicilio del demandante. Quiere decir que yo determino la competencia por el domicilio del demandado. Si no tiene domicilio, por la residencia. ¿Cuál es la diferencia entre residencia y domicilio? Que el domicilio es el lugar donde yo vivo o donde tengo el asiento principal de los negocios y tengo el ánimo de permanecer. ¿Sí? En mi casa o en mi lugar de trabajo. Y la residencia es donde yo estoy viviendo, pero de manera transitoria. Yo no tengo el ánimo de permanencia, sino que esto es pasajero. Como por ejemplo, cuando yo voy de vacaciones a alguna parte y me hospedo en un hotel. Ese hotel es mi residencia, porque no es de carácter permanente. Si fuera de carácter permanente, entonces se transforma en el domicilio. Entonces, si yo no sé el domicilio, puedo demandar en la residencia. ¿Para qué se establece esto? Para las personas que no viven en Colombia. ¿Sí? Una persona que no vive en Colombia se hospeda en un hotel, entonces puede ser demandada en ese hotel. ¿Sí? Y si no se conoce ni domicilio del demandado, ni siquiera la residencia, entonces en ese caso, esta es la primera excepción, se hará en el domicilio del demandante, del que instaura la demanda. Entonces, si yo no conozco ni el domicilio, ni conozco la residencia, se debe hacer en el domicilio del demandante. Esa será la primera excepción de las que vamos a ver hoy. Entonces, recapitulemos. ¿Dónde se demanda en Colombia? Si esa fuera la pregunta que usted le van a hacer en un preparatorio. Luisa Noreña, haga el favor de responder. ¿Dónde se demanda en Colombia? La respuesta será el domicilio del demandado. ¿Listo? Porque esa es la respuesta más general. Sin embargo, también existen otros elementos, otras situaciones en las cuales se excepciona esa regla general. Ya dijimos el primero. Si usted no conoce ni el domicilio ni la residencia, se demanda en el domicilio del demandante. ¿Listo? Miremos cuáles son otros casos donde hay excepciones. ¿Listo? Las controversias en las que el demandante sea un menor de edad y no verse sobre derechos patrimoniales. Por ejemplo, un proceso de filiación.
El hijo está demandando al padre para decir que es hijo y que tiene derecho a alimentos, custodia, visita, en fin. En esos casos, cuando hay menores de edad y se está demandando por algo que no sea patrimonial, la competencia la determina el domicilio del demandante, es decir, el domicilio del menor de edad. Pero ojo aquí, ojo con esa excepción. Estamos diciendo que el demandante es un menor de edad, pero que está demandando por algo que no sea patrimonial, como lo que ocurre con la afiliación, las visitas, la custodia, la patria potestad, la adopción. Esos son derechos no patrimoniales de los menores de edad. En esos eventos se debe demandar en el domicilio del menor de edad. ¿Por qué razón? Porque la ley 1098, que es el Código de Infancia y Adolescencia, dice que los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los derechos de los demás. Entonces, que aunque yo tengo derecho a ser demandado en mi domicilio, un niño, niña o adolescente tiene derecho a ser demandado en el domicilio de él, a demandar en el domicilio de él, perdón. Y ese derecho de él prevalece sobre el mío. Listo. Segundo, excepción a este fuero personal que implica que se demanda en el domicilio del demandado. Segunda excepción, las demandas de disolución de sociedad conyugal, cesación de efectos civiles. ¿Cómo así que disolución de sociedad conyugal? Cuando las personas contraen matrimonio, para romper el matrimonio hay que disolver la sociedad. Y la disolución se hace por divorcio. Cuando es matrimonio civil, la figura se llama divorcio. Y cuando es matrimonio religioso, la figura no se llama divorcio, sino que se llama cesación de efectos civiles. Pero es lo mismo, es el mismo proceso, solamente le cambia el nombre porque uno es civil y el otro es matrimonio y el otro es religioso. ¿Por qué ocurre eso? Porque la ley le tiene mucho miedo a la Iglesia Católica y entonces como en la Iglesia Católica no existe el divorcio porque lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre, entonces en Colombia dijeron, no nos metamos en eso de divorciar a la gente para evitar problemas de carácter religioso. Más bien decimos que se cesan los efectos civiles, es decir, que ese contrato matrimonial celebrado en la iglesia ya no tiene ningún efecto civil. Ya que usted siga casado ante la iglesia, eso es otra cosa, porque usted sabe que usted se casa por la iglesia católica, no existe el divorcio para la religión católica. Entonces usted sigue casado para la religión, pero para lo civil ya no. ¿Qué hacen las personas en ese caso? Podrían iniciar un proceso de nulidad canónica para ahora sí dejar de estar casados ante la religión católica. Pero eso tiene unas causales aparte y eso es un proceso aparte, ¿sí? Diferente al divorcio. Entonces, cuando yo digo que la persona se va a divorciar es porque es matrimonio civil. Si digo que cesación de efectos civiles es matrimonio religioso, pero el proceso es exactamente el mismo, la misma cosa, solo cambia ese nombre, listo. Entonces, volvamos, retomemos la idea. Segunda excepción para que se demande en el domicilio del demandado. La demanda de disolución de sociedad conyugal, es decir, el divorcio, cesación de efectos civiles, liquidación de la sociedad conyugal y suspensión de la patria potestad. Estos procesos no se demandan en el último domicilio, en el domicilio del demandado, sino que la competencia se determina por el domicilio del demandante. Si éste ha conservado el domicilio familiar o, mejor dicho, el domicilio de la pareja. Quiere decir que en el caso del divorcio, se demanda en el domicilio de la pareja si al menos el demandante lo conserva. Si todos dos se fueron de la casa, cada uno se fue para su casa independientemente, se aplica la regla normal. Se demanda en el domicilio del demandado. Pero si se quedó uno en esa casa, toca demandar en el domicilio, en el último domicilio común de la pareja. ¿Entendido eso? Muy bien. Voy a pasar entonces a hablar de la tercera excepción.
La tercera excepción es cuando usted demanda a la nación, ¿sí? Porque como la nación es en todas partes, entonces, si usted va a demandar a la nación, la competencia se determina por el domicilio del demandante, porque si el demandante está en Colombia, en cualquier parte, ahí queda la nación. Entonces, si usted demanda a la nación, se debe demandar en el domicilio del demandante, ¿sí? Y el último son los asuntos de jurisdicción voluntaria. Recuerden que habíamos hablado que dentro de civil existían 4 clases de procesos. Dijimos que en el civil, familia, comercial y agrario existe el proceso declarativo, el proceso ejecutivo, el proceso liquidatorio y el proceso de jurisdicción voluntaria. También dijimos que los procesos de jurisdicción voluntaria no son como un proceso, sino que son más fácil una solicitud. Las personas le hacen una solicitud al juez y le dicen, señor juez, hace 2 años no sabemos nada de Pedro Pérez. Favor, declárelo muerto presunto por desaparecimiento. ¿Listo? Entonces, esos procesos de jurisdicción voluntaria, que son más un trámite, también están excepcionados. Y diremos que los procesos de jurisdicción voluntaria, en estos se determina la competencia de manera diferente, porque como no hay ni demandante ni demandado, yo no puedo decir que la competencia se determina por el domicilio del demandado, sino que lo que yo digo es que las personas presentan la solicitud en su domicilio, ¿ya? Entonces uno podría decir que en los asuntos de jurisdicción voluntaria se establece la competencia por el domicilio del demandante, pero en este caso no existe demandante como tal, sino que las dos personas hacen una solicitud. Otro ejemplo de un proceso de jurisdicción voluntaria es el divorcio de mutuo acuerdo. El divorcio de mutuo acuerdo, van las dos personas y dicen, señor juez, por favor, divórcienos porque ya no queremos estar casados. Entonces las dos personas están actuando como uno solo, como una sola parte, un solicitante, no como demandante y demandado, porque yo no estoy demandando a la otra persona, los dos estamos haciendo los dos en un solo escrito la solicitud al juez de que termine el matrimonio. Ah, pero si el matrimonio es pleiteado, contencioso, ahí sí hablamos de demandante y demandado y ahí se aplica la otra regla que dijimos. Entonces, el factor territorial que tiene, espérense, yo me devuelvo aquí. El factor territorial acá abajo, que tiene varios fueros, el primero de ellos es el fuero personal, indica que se deberá demandar en el domicilio del demandado. Eso es lo que dice el fuero personal. ¿Sí? Se deberá demandar en el domicilio del demandado. Sin embargo, vimos que esto tiene unas excepciones, ¿sí? Las que acabamos de ver. Pero este es el primer fuero. ¿Listo? Vamos a decir que este fuero es concurrente, que puede aplicarse con otros fueros. Más adelante vemos qué significa eso. Ahora bien, pasemos a otro fuero. El fuero real. El fuero real rige para los procesos cuando algún bien inmueble es el objeto de la controversia. Como por ejemplo en los procesos divisorios, ¿sí? O en los procesos de pertenencia. Quítenlo aquí porque esto es Código de Procedimiento Civil, entonces esto ya no está, ¿sí? Quiere decir que el fuero real rige para los procesos donde el conflicto radica en un bien inmueble, como en el divisorio, como en los procesos de pertenencia, como en el reivindicatorio, como en los procesos de deslinde y amojonamiento. ¿Sí? En esa clase de procesos es preciso demandar
La competencia se determina de manera privativa, exclusiva, por el lugar donde se encuentre ubicado el bien. Y si este comprende varias jurisdicciones, será competente cualquiera de ellas. ¿Cómo así? Si la finca queda la mitad en Medellín, la mitad en Envigado y la mitad en Itagüí, se puede mandar en Medellín, Envigado o Itagüí. ¿Sí? Por ejemplo, donde está la fábrica de licores, que siempre ha habido la discusión de que si eso es de Itagüí o si eso es de Medellín o si es 50-50 o cómo es. Vamos a suponer que la fábrica de licores de Antioquia, que queda ahí en la 80, queda un pedacito en Itagüí y un pedazo en Medellín. En ese caso, ¿dónde se demanda? En Itagüí o en Medellín, en cualquiera de los dos. ¿Listo? La clave del fuero real es que si el conflicto versa sobre un bien inmueble, de manera exclusiva se debe demandar en el lugar donde está ubicado el bien. ¿Listo? Esa es la clave de este fuero. Si el proceso versa sobre un bien inmueble, debe demandarse en el lugar donde está ubicado el bien inmueble, de manera exclusiva. Entonces, hombre, que es un proceso de pertenencia, pero que el dueño de la propiedad es un menor de edad. No importa el lugar donde está ubicado el bien. Es que es un anciano el lugar donde está ubicado el bien. Es que es la nación el lugar donde está ubicado el bien. ¿Sí? Es que nada. Ese fuero se aplica de manera restrictiva por encima de todos. Por eso lo llamamos un fuero que no es concurrente. Recuerden que el personal dijimos que sí era concurrente, pero el fuero real no es concurrente. Quiere decir que si el conflicto es sobre un bien inmueble, solamente se puede demandar donde está ubicado el bien. ¿Por qué razón? Porque esto facilita la actividad probatoria y facilita la función del juez. Por ejemplo, si el juez tiene que desplazarse y hacer una inspección judicial, entonces se facilita que lo haga dentro de su territorio. Si yo soy juez aquí en Envigado, entonces yo más fácil me desplazo a cualquier parte del municipio de Envigado a revisar las condiciones del bien. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de que el bien, perdón, de que el proceso versa sobre un bien inmueble, es más fácil hacer las pruebas o las audiencias o las cosas si quedan dentro del mismo área del juez. ¿Listo? Entonces, ahí se aplica de manera restrictiva, tiene que hacerse donde está ubicado el bien. ¿Listo? No se puede, no concurre este fuero con ninguno otro. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No entendió este fuero real? Ok. Continuemos con el fuero contractual. El fuero contractual se refiere a que es competente el juez del lugar pactado para el cumplimiento del contrato. También se refiere a que las partes tienen la potestad u opción de acudir a un órgano equivalente jurisdiccional y lo deben expresar en el contrato. ¿Sí? Este punto es lo que hemos mencionado como el pacto arbitral o la cláusula compromisoria. Es decir, que las partes dentro de un contrato ponen una cláusula que dicen, nosotros no vamos a ir a la jurisdicción ordinaria, por eso derogamos la competencia, no vamos a ir donde el juez, sino que vamos a ir a un tribunal de arbitraje. O si tenemos un problema las dos personas, sin que haya un contrato, por ejemplo, Kevin y yo tenemos un problema, podemos hacer mediante un pacto arbitral y decir, vea, nosotros resolvamos este problema no ante el juez, sino ante un tribunal de arbitraje. ¿Sí? Entonces, las dos partes renunciamos a esa jurisdicción ordinaria y acudimos a el tribunal de arbitraje. Entonces, ¿qué pasa? Mediante ese contrato que nosotros firmamos, fuero contractual, le derogamos la competencia al juez. Y ese tribunal de arbitraje se vuelve competente en virtud de ese contrato, de esa cláusula compromisoria que nosotros firmamos. Este es el primer punto.
¿Listo? Ahora bien, aquí dice, será competente el juez del lugar pactado para el cumplimiento del contrato. Esto sobre todo lo entendemos cuando miramos el laboral, ¿sí? En el laboral, usted firma un contrato de trabajo. En mi caso, yo firmé un contrato laboral de trabajo con la institución universitaria de Envigado. ¿Dónde debo yo cumplir las obligaciones de mi contrato de trabajo? En la institución universitaria de Envigado, que queda ubicada allá en Envigado, acá abajo, ¿sí? Entonces, si yo fuera a demandar, debo demandar en el lugar donde se cumplen las obligaciones del contrato, es decir, en Envigado, que es donde yo voy a ejercer la función. ¿Qué pasa si yo no hubiera firmado contrato con la Universidad de Envigado, sino con la Universidad de Antioquia? Ahí la pregunta es, pero espérese, ¿dónde cumple usted su lugar de trabajo? ¿En la Universidad de Antioquia, que queda en Medellín? ¿En la Universidad de Antioquia, que queda allá arriba en Llano Grande? ¿En la Universidad de Antioquia, que queda en las regiones? ¿Sí me entiende? ¿Dónde estás cumpliendo tu contrato de trabajo? Y ahí donde estés cumpliendo el contrato de trabajo se puede demandar. Edwin, ¿me iba a preguntar algo? Supongo que no. Lo que pasa es que como activó el micrófono, Edwin, pensé que era que me iba a preguntar alguna cosa. ¿Listo? Muy bien. Entonces yo puedo demandar en el lugar donde se cumplen las obligaciones de mi trabajo. Pero este fuero concurre con el fuero personal. ¿Qué quiere decir? Que ante una situación yo podría demandar en dos partes. Ante el domicilio del demandado, fuero personal, o yo también podría demandar en el lugar donde se cumplen las obligaciones del contrato. ¿Sí? Entonces, yo puedo aplicar esas dos reglas. Son concurrentes. ¿En cuál de los dos demando entonces? Si se pueden aplicar las dos. Elección del demandante. El demandante escoge si demanda en el domicilio del demandado o si demanda en el lugar donde se cumplen las obligaciones del contrato. El demandante, o sea, yo que voy a instaurar la demanda, escojo en cuál de los dos me gusta más. Y entonces yo ahí pienso estratégicamente. Por ejemplo, la persona la contrató la Universidad de Antioquia y da las clases arriba en Llano Grande. Me contrata a mí como abogado para demandar porque no le han pagado un salario o por cualquier problema. Yo le puedo decir, no, ¿sabe qué? Demandemos en Medellín? Es que para subir hasta arriba, hasta Llano Grande, entonces usted me tendría que pagar a mí los pasajes, el tiempo que me demoro para subir. O sea, para mí es más difícil porque como yo vivo acá en el área metropolitana, para mí es más difícil demandar allá arriba. ¿Sí? Entonces, más bien demandemos aquí en Medellín, que es el domicilio principal de la Universidad de Antioquia, que queda allá abajo. ¿Sí? Entonces, para mí es mucho más fácil. Entonces, yo estratégicamente escojo demandar en el domicilio del demandado. Ah, pero si yo vivo allá arriba en Río Negro, pues entonces mucho más fácil. Le digo, no, no, venga a ver, demandemos donde usted cumplía sus labores, donde se cumplían las obligaciones del contrato, demandemos arriba en Llano Grande. No hay problema, es el demandante quien escoge. Por eso hablamos de que son fueros concurrentes, que se pueden aplicar los dos a elección del demandante. ¿Listo? ¿Quién no entendió eso? Profe, y si es una persona que se moviliza mucho de domicilio, por decirlo así. Pero recordemos que el domicilio usted lo puede utilizar de varias formas. La primera forma es el lugar donde vive, aun cuando la persona se desplace mucho, como ocurre, por ejemplo, con los camioneros o con los pilotos, ¿sí? Que están viajando por todo Colombia, la persona tiene un lugar al que es su casa, ¿sí? Digamos, su base de operaciones. Ese sería el primer punto. O el segundo es el asiento principal de sus negocios. Digamos yo vivo en Envigado, pero yo estoy yendo constantemente a Medellín, a Sabaneta, a Itagüí, a Bello, porque tengo procesos en Itagüí, porque tengo procesos en Envigado, porque tengo procesos en Medellín.
Entonces usted me puede mandar donde yo vivo, mi casa, Medellín, Envigado, perdón, o el asiento principal de mis negocios. Vamos a suponer que mi oficina principal queda en Medellín, entonces usted me puede mandar dónde queda mi oficina. Entonces, en el caso del piloto o del camionero que viaja mucho, yo lo puedo demandar en la casa donde él vive o en el asiento principal de sus negocios. Si es camionero y dueño de una empresa de transportes, entonces yo puedo demandar ahí donde está ubicada la empresa, ¿sí? Por ejemplo. En el caso de las personas jurídicas que tienen varias sedes o varias sucursales, yo puedo demandar en la sede principal o puedo demandar donde está ubicada la sucursal. Por ejemplo, Bancolombia. Usted podría demandar en la sede de aquí de Envigado, ¿sí? O puede demandar en la principal de Bancolombia. ¿Dónde queda la sede principal de Bancolombia? En Medellín, ahí en Ciudad del Río. Esa es la sede principal de Bancolombia. Entonces, si usted trabaja en Bogotá en un banco, usted podría demandar allá en Bogotá, ¿sí? O podría demandar aquí en Medellín por ser la sede principal de Bancolombia. ¿Listo? O sea, el domicilio del demandado, cuando hablamos de domicilio, nos tenemos que devolver a personas cuando vimos el domicilio. Y nos dijeron que el domicilio es el lugar de habitación donde se tiene el ánimo de permanecer o el asiento principal de los negocios. Cualquiera de los dos se puede utilizar como domicilio de la persona. ¿Listo? ¿Entendido? Para efectos contractuales, el domicilio lo pueden fijar en el contrato. Sí, Juan Felipe me hace una pregunta por el chat y me dice, para efectos contractuales, ¿el domicilio lo pueden fijar en el contrato? Sí. En el contrato se puede establecer que el domicilio de Pedro es tal parte y que el domicilio de Juan es tal parte. Pero mira que aun cuando yo haya puesto que el domicilio es este o el domicilio es aquel, acordate que cuando hay un contrato, yo puedo demandar en dos partes. Yo puedo demandar en el domicilio del demandado o puedo demandar donde se cumplen las obligaciones contractuales. ¿Sí? ¿Y quién escoge? El demandante. Entonces, aun cuando yo ponga ahí que mi domicilio es tal parte, el demandante puede escoger demandar por el otro fuero, no por el fuero real, que es el domicilio del demandado, sino por el fuero contractual, que implica que voy a demandar donde se cumplen las obligaciones del contrato. Entonces, lo que habíamos dicho, en el contrato de trabajo usted puede demandar donde se trabaja, donde se están cumpliendo las obligaciones del contrato. ¿Listo? ¿Entendido eso, Juan? Supongo que sí, ¿cierto? Listo, sí, ahí me dijo, sí, gracias. ¿Alguien más tiene dudas acerca de esto? Bueno, entonces parece que no hay más dudas. Continuemos con el siguiente fuero. Estamos diciendo que para saber dónde se demanda, se pueden utilizar varios fueros. ¿Sí? A ver, devolvámonos acá. Acá. El factor territorial para establecer dónde se establece la competencia, entonces acudimos a los fueros. Y acabamos de ver el fuero personal que se demanda en el domicilio del demandado, el fuero real que implica que si el conflicto versa sobre un bien inmueble, si la razón, el objeto litigioso es un bien inmueble, se demanda en el lugar donde está ubicado el bien de manera restrictiva. O acá en el contractual, que se puede demandar en el lugar donde se cumplen las obligaciones del contrato, o que si las personas firman una cláusula compromisoria o un pacto arbitral, entonces se deroga la competencia ordinaria y se debe acudir ante un tribunal de arbitraje. ¿Listo? Vamos a continuar con el siguiente fuero. Fuero instrumental. El fuero instrumental establece que se determina la competencia por el lugar de ocurrencia de los hechos, dado que el legislador estima que se facilita la actividad probatoria. Entonces, el instrumental implica que la competencia se determina por el lugar de ocurrencia de los hechos.
¿sí? ¿Esto cuándo se utiliza? Rige para todos los procesos de responsabilidad civil extracontractual y responsabilidad civil contractual. Ejemplo, los accidentes de tránsito. En los accidentes de tránsito se puede demandar donde ocurrieron los hechos. Porque si necesitamos hacer una inspección al lugar donde ocurrieron los hechos, entonces es más fácil que el juez que vive en esa ciudad o en ese municipio se desplace hasta el lugar de los hechos, ¿sí? Que un juez que vive en otro municipio se desplace hasta allá. Entonces se puede demandar en el lugar donde ocurrieron los hechos. ¿Dónde más se utiliza este fuero instrumental? En el penal. Donde ocurrió el delito, ahí se demanda. ¿Sí? Pues se demanda es un decir porque el término demanda penal no existe. ¿Sí? No hay una demanda penal, ese término es antijurídico, no existe. ¿Sí? ¿Qué hay en penal? Está la denuncia, que es el acto mediante el cual la persona le menciona al Estado, le notifica al Estado que se cometió un delito, pero la denuncia no es equivalente a una demanda. La denuncia es equivalente a una notificación al Estado de que ocurrió un delito. ¿Cuál sería el equivalente a una demanda penal? La resolución de imputación o la resolución de acusación que hace la Fiscalía. Cuando la Fiscalía dice, el señor Juan Felipe se le va a vincular al delito de, qué sé yo, concierto para delinquir o lo que sea, ¿sí? Eso cuando la Fiscalía lo acusa, ese es el equivalente a la demanda, ¿listo? Pero ¿qué ocurre? ¿Dónde se tramitan los procesos? Donde fue realizada la conducta delictiva. Entonces, el fuero instrumental establece la competencia en razón del lugar donde ocurrieron los hechos, porque facilita la actividad probatoria del juez. ¿Entendido? Este fuero también es concurrente, es decir, que yo puedo aplicar el fuero personal, el fuero instrumental e incluso el fuero contractual a la vez. Es decir, los tres pueden ser objetivo a la hora de presentar una demanda. ¿Cómo sabemos entonces si demando con el personal, con el contractual o con el instrumental? El demandante escoge, porque él considera que es más fácil demandar en uno o en el otro, ¿sí? Básicamente, el fuero instrumental lo que nos está diciendo es que la demanda se debe presentar donde han ocurrido los hechos, para que sea más fácil que dentro del proceso podamos probar alguna cosa si nos tenemos que desplazar. Digamos que si el demandante o el demandado están aduciendo de que había unos árboles que tapaban el letrero de pare y que por eso la persona sigue derecho en la cuadra, lo que ocasiona el accidente, y que ese árbol no dejaba ver el letrero, por lo tanto él no es responsable de saltarse un pare porque no se podía ver y nadie está obligado a lo imposible. Entonces lo que tendríamos que hacer sería una inspección judicial y desplazarnos hasta el cruce y identificar si efectivamente hay un árbol. Incluso ahí podríamos decir, un momentico, entonces aquí podría haber incluso una responsabilidad del Estado, porque al poner ese letrero atrás, o no cortar el árbol, o no podar el árbol para que se viera el letrero, pues está incurriendo en un error que está generando esta clase de procesos, ¿sí? Pero mire que si yo me tengo que desplazar y revisar si efectivamente sí se está presentando esa situación, es más fácil que lo haga si se hace dentro de mi área de conocimiento. Entonces, el fuero instrumental lo que hace es facilitar la actividad probatoria y puede concurrir con el fuero real y con el fuero contractual, perdón, y con el fuero personal. Es decir, que se puede aplicar el uno o el otro a elección del demandante. El demandante escogerá entonces si demanda en el domicilio del demandado, si demanda en el lugar donde se cumplen las obligaciones del contrato o si demanda en el lugar donde ocurrieron los hechos, ¿sí? Por ejemplo, un accidente de trabajo.
en lugar del accidente de trabajo, el lugar donde ocurrió el accidente, el lugar donde se cumplen las obligaciones del contrato o el domicilio del demandado. Eso puede darse y puede la persona entonces demandar en un lugar o en el otro. ¿Quién tiene alguna duda del fuero instrumental? Bueno, entonces continuemos con el siguiente fuero. El siguiente fuero, no, este no, el fuero hereditario. El fuero hereditario estipula que el juez competente para adelantar un proceso de sucesión es el juez del último domicilio del causante y a falta de este, el del lugar del asiento de los negocios y a falta de los dos, el del residencia del causante. En ningún caso será competente el juez del lugar donde murió el causante. Pilas con esto. El lugar de la muerte del causante no sirve para nada. El lugar de la muerte es chisme, así como la causa de la muerte es chisme cuando hablamos de la sucesión. Eso no sirve para absolutamente nada, ni la causa de la muerte, ni el lugar de la muerte. Dentro del proceso de sucesión, porque usted me dice, no, pero venga, el proceso penal, sí, no. Estamos hablando del proceso de sucesión. En la sucesión, para nada sirve saber dónde murió ni de qué murió. Usted lo único que le interesa es el hecho, muerte, y el lugar, el último domicilio del causante. Último domicilio o el asiento principal de los negocios o la residencia. Quiere decir que si Juan Felipe se va de vacaciones a Cartagena y metiéndose al mar se lo come un tiburón, ¿dónde instauramos la demanda? ¿En Cartagena? No. Instauramos la demanda en el domicilio que tenía Juan Felipe cuando estaba vivo. Que Juan Felipe vivía, por decir algo, en Medellín. Entonces, Cartagena es simplemente la anécdota de cómo se murió, nada tiene que ver, y vamos a demandar en el último domicilio de Juan Felipe, que puede ser Medellín, Envigado, Sabaneta, La Estrella, la que sea. ¿Listo? Entonces, en las sucesiones, de manera exclusiva, se demanda en el último domicilio del causante. Bajo ninguna circunstancia vamos a demandar, bajo ninguna circunstancia, repito, vamos a demandar en el lugar de la muerte. Siempre será en el último domicilio. Si coincide el domicilio con el lugar de la muerte, pues, sí, pero esto ya es una coincidencia. Pero estamos diciendo que se demanda es en el último domicilio de la persona. Entonces, otra vez volvemos. Domicilio, nos dijeron en personas por allá en primer año que el domicilio lo constituye el lugar donde habita con el ánimo de permanecer, es decir, la casa, o el asiento principal de los negocios. Y a falta de domicilio, se puede utilizar la residencia. Es decir, que si la persona no tiene domicilio en Colombia, pero sí estaba residenciado, por ejemplo, vive en el exterior, pero se viene a Colombia de vacaciones y aquí se lo come el tiburón, usted sí podría hacer la sucesión en el lugar donde estaba residenciado. ¿Sí? Ejemplo, el actual técnico de la selección Colombia, Carlos Queiroz. El tipo vive en Portugal, allá queda su casa. Pero como es técnico de la selección, entonces él viene y alquila un apartamento aquí o se viene para un hotel y ejerce su contrato de trabajo aquí desde ese hotel o desde ese apartamento que le alquiló la federación y viene durante los tiempos que hay convocatorias o demás. Pero él vive, su domicilio es en Portugal. Entonces, como aquí en Colombia un domicilio per se, entonces a esa persona le toca demandar, perdón, si él muere, a los herederos les tocará iniciar la sucesión en el último domicilio conocido
que sería Portugal, o en el lugar de residencia en Colombia. Sí, pero solamente en el entendido de que no hay domicilio. Este fuero no concurre con ninguno otro. ¿Sí? Si es sucesión, último domicilio del demandado. Es como el fuero real, que tampoco concurre. Si el proceso es sobre un bien inmueble, donde está ubicado el bien inmueble, y punto, no hay más. ¿Quién no entendió algo de lo que acabé de decir? Muy bien. Entonces, terminado este asunto, es decir, analizado el factor territorial e identificado cuál es el fuero que se necesita aplicar dependiendo de las diferentes circunstancias, yo ya sé en dónde se presenta la demanda. Porque primero analizo el factor subjetivo, que analiza la calidad de las partes. Y aquí yo ya sé, si nos vamos para lo contencioso administrativo, en caso de que sea alguna de las dos partes una persona de derecho público, nos vamos para la jurisdicción contencioso administrativa. Y si las ambas partes son privadas, entonces nos vamos para la jurisdicción ordinaria. Para saber cuál dentro de la jurisdicción ordinaria, acudimos al segundo factor, que es el factor objetivo. En ese factor, primero analizamos la naturaleza del conflicto, la materia, y miramos por qué es que están peleando las personas, y aquí podemos identificar si el asunto es civil, si el asunto es penal, si el asunto es laboral o el asunto es de familia. ¿Listo? Entonces, hasta este punto yo ya sé que voy a presentar la demanda ante un juez de familia. Ahora, si el proceso tiene contenido económico, debo analizar si tiene una cuantía mínima, menor o mayor, dependiendo de los salarios mínimos que tengan como valor esos bienes que están siendo objeto del proceso. Esto para identificar si es mínima cuantía, que debe presentarse ante un juez municipal en única instancia. Si es menor cuantía, que debe presentarse ante un juez municipal en primera instancia, y que si se apela, irá ante el juez de circuito en segunda instancia. Y si es mayor cuantía, que deberá presentarse la demanda ante el juez de circuito en primera instancia, y que si se apela, irá al Tribunal Superior de Distrito en segunda instancia. ¿Listo? Entonces, hasta este punto acá en la cuantía, yo ya sé que vamos ante el juez de familia, ¿sí? Que es circuito, es decir, que esto es de mayor cuantía. Recuerden que cuando hablamos de la expresión juez de familia, estamos hablando de juez de circuito, ¿sí? En el caso de que el asunto sea de familia, pero que sea mínima o menor cuantía, eso le corresponde al municipal. Pero en familia no existen jueces municipales. Entonces, ¿qué ocurre? Juez civil. El juez civil es quien asume los asuntos de familia que sean de menor y de mínima cuantía. Entonces, si es una sucesión, ese tema, sucesiones, es familia. Pero si la sucesión es de menor cuantía o de mínima cuantía, le corresponde al juez municipal. Como no existe en familia juez municipal, nos vamos al juez civil municipal. En primera instancia, si es de menor cuantía la sucesión, o en única instancia, si es de mínima cuantía la sucesión. Ah, pero ¿qué ocurre si el proceso no tiene contenido económico? Nos vamos al factor funcional e identificamos si existe una disposición de la ley que nos dice dónde se debe presentar. Entonces usted va y lee que en el artículo tal del código tal dice que ese proceso le corresponde al juez civil del circuito en única instancia. ¿Listo? Pero ahora, ¿cuál juez? Ya sabemos el juez y ya sabemos el rango, por esto o por esto. ¿Cuál de todo el territorio colombiano? Entonces debemos acudir al factor territorial que analiza los fueros. Y entonces nos dice el fuero personal, que se debe demandar en el domicilio del demandado, y ya vimos cuáles son las excepciones. El fuero real, que dice que cuando el problema radica sobre un bien inmueble, se demanda exclusivamente en el lugar donde está ubicado el bien. El fuero hereditario, que nos dice que si es una sucesión, se debe iniciar exclusivamente en el último domicilio del causante, del muerto, ¿sí? El instrumental, que dice que se debe demandar en el lugar donde ocurrieron los hechos.
Y el contractual, que dice que se debe demandar en el lugar donde se van a cumplir las obligaciones del contrato. Entonces, yo aplicando el factor territorial, yo ya sé en dónde se debe presentar la demanda. ¿Listo? Yo ya sé el juez, yo ya sé el rango o categoría del juez, yo ya sé quién es la segunda instancia si la hay, y ya sé cuál juez de todo el territorio colombiano es al que le corresponde resolver ese asunto. ¿Listo? Entonces, con la aplicación de estos factores, yo ya puedo identificar a qué, en dónde y ante qué juez tengo que demandar. Cuando usted analiza todos esos factores, a usted le da un solo juez. Ese es el denominado juez natural. Eso hace parte del principio del debido proceso. Dentro del principio del debido proceso se habla de que usted debe ser demandado ante su juez natural. El juez natural es aquel que es competente para conocer el proceso después de haber hecho todo ese análisis, el juez que sea competente. El juez que es competente para conocer el proceso según los factores que determinan la competencia. Entonces, el juez natural es la garantía que tenemos las personas de que si nos van a demandar, se haga ante un funcionario que no solo es el capacitado, sino que es el que la ley ha dicho que él debe conocer el asunto. ¿Sí? Entonces, ese es el juez natural, el que se da después de analizar todos los factores que determinan la competencia. ¿Quién tiene alguna duda de lo que acabamos de decir? Muy bien. Entonces, vamos a dejar ahí, vamos a dar por finalizada la clase de hoy. Recuerden que los monto y lo pueden volver a revisar. Nos vemos entonces la otra semana, el jueves, a la misma hora. Pueden utilizar el mismo número para ingresar a la reunión, 473-025-1498. ¿Listo? Se cuidan, muchachos. Feliz semana y recuerden que no pueden salir de la casa. ¿Listo? Chao, profe. Gracias. Chao, que estén bien. Chao, gracias. Chacote.